Hola, somos un grupo de jóvenes universitarios del curso de Cátedra Vallejo y en esta oportunidad hablaremos de la vida y obra de quien fuera el más grande innovador de la poesía del siglo XX, César Abraham Vallejo Mendoza. Él nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco, región La Libertad. Es un reconocido poeta peruano considerado como uno de los mejores del siglo XX, tanto en toda América Latina como en todo el resto del mundo. Si ustedes han leído una parte de obra de César Vallejo, podrán darse cuenta que está relacionado con su infancia, que se basó en sufrimiento provocado por la violencia por parte de sus compañeros en clase, profesores y otras personas que lo rodeaban en todo el colegio. Pero un día él se llenó de valor y decidió enfrentarlos y terminar con todo el abuso. Sin lugar a duda, fue un acto muy valiente y certero para terminar con el abuso. César Vallejo fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Currionero. De niño, él estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Un año después persiguió sus sueños de estudiar letras, a pesar de que su familia poseía un enorme fervor religioso e incluso deseaban que fuese sacerdote. Pero no, él decidió tomar su caballo y enrumbarse a la ciudad de Trujillo durante 4 días y así poder matricularse en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras. Durante su corta e intensa vida, César Vallejo logró visitar Rusia en 3 ocasiones. El primer viaje lo realizó en octubre de 1928. El segundo viaje lo realizó en 1929. Este viaje estuvo financiado por una herencia de ella, cuya madre había fallecido meses antes. Los 2 primeros viajes sirvieron de base para su libro de reportajes. El tercer, y hasta donde alcanzamos, el último viaje, lo realizó en octubre de 1931. El poeta viajó solo desde Madrid, donde estaba viviendo expulsado de Francia, para asistir a un congreso de escritores del que muy poco se sabe, como muy poco se sabe del dinero que usó para viajar. Ya que la situación económica de Vallejo en 1931 no era la mejor, se puede especular que el poeta haya viajado por invitación de Soviet, que en esos años organizaba visitas intelectuales a los extranjeros. Debió ser en este tercer viaje que Vallejo afianzó su relación amical con el hispano-ruso Fedor Kelly, quien prologa la traducción al ruso de su novela El Tungsteno, publicada en Moscú de 1932 y traducida al ucraniano. Vallejo comienza su intercambio epistolar con Kelly, a quien dirigió 12 cartas entre marzo de 1933 y en septiembre de 1935. Estas han permanecido inéditas, pero las hemos logrado rescatar recientemente de los archivos rusos. Las cartas revelan, entre otras informaciones e intereses, 2 aspectos importantes y hasta ahora desconocidos sobre la biografía de Vallejo. El primero es de carácter literario y tiene que ver con su producción teatral. El segundo es que Vallejo planeaba un cuarto viaje a Rusia, y esta vez con intención de permanecer un tiempo prolongado en tierras soviéticas, y así el sueño de Rusia de César Vallejo había quedado frustrado. El 26 de abril de 1920, César Vallejo retorna a Santiago de Chuco. Intenta regresar en julio del mismo año, pero decide quedarse en las fiestas patronales de dicha ciudad, del cual él es devoto. Así lo afirma su hermano Víctor en una carta en 1929, cuando ya se encontraba en Europa. Ya a finales de la fiesta se ve envuelto en una revuelta donde resulta un ciudadano muerto y
y el incendio arreglado a la tienda de Carlos Santamaría, que es arreglado también por el mismo Santamaría con el fin de quedarse en el cargo de subprefecto, del cual le habían obligado a renunciar. La revuelta fue realizada por el alférez Carlos Dubois, un oficial de la Marina designado a la zona para comandar a los gendarmes. En la sentencia del juez Martínez Céspedes es hallado culpable el alférez y algunos de sus gendarmes, y los hermanos Vallejo son considerados como testigos. Esta decisión es apelada por los culpables. El Tribunal Correccional de Trujillo nombra para dicho fin al juez Elías Iturri. La sentencia final de este juez es que los testigos son hallados culpables. A consecuencia de ello, César Vallejo se oculta en la casa de su amigo Antenor Orrego en Mansiche y es capturado en la noche del 6 de noviembre de 1920. Llevado a la cárcel, una celda inhumana donde se cree que haya escrito algunos de sus poemas que compondrían parte de su poemario Trilce. Después de 112 días, César Vallejo es liberado el 26 de febrero de 1921, del cual recordaría que el peor momento de su vida es haber pasado injustamente en la cárcel. Sabemos poco de la estancia de Vallejo en España. Entre enero de 1931 y febrero de 1932, meses en los que vivió entregado en cuerpo y alma a una intensa actividad política y literaria, nos dejó dos libros publicados, Tungsteno y Rusia en 1931, una serie de obras inéditas como El arte y la revolución de Paco Yunque. También nos dejó dos piezas teatrales como son Moscú contra Moscú, Rusia. La España de entonces se imponía la dictadura del Primo Rivera, y estos viajes le sirven al poeta para apreciar la vida en España, su gente, sus costumbres y además de la actividad política. César Vallejo llegó a París por primera vez el 13 de julio de 1923, a la víspera de la fiesta que conmemoraban la toma de la Bastilla, fijando su residencia aquí en París hasta diciembre de 1930. Luego estuvo un año por España y unas semanas en Rusia. Regresó nuevamente a París en febrero de 1932 para permanecer hasta su muerte hasta el 15 de abril de 1938. Bien, Vallejo vivía aquí en París, hoteles míseros, pues tenía escasos recursos económicos, ¿no? Incluso eh, a veces dormía en el metro hasta la 1, que era la hora del cierre, y luego deambulaba hasta que amanezca. Con los escasísimos fondos que le llegaban de Perú por sus colaboraciones periódicas, con algo de voluntad de los amigos que tenía y de pequeños préstamos que hacía Pablo Abril de Vivero, él sobrevivía, ¿no? Y a principios de 1925 ya él vivía con Henriette Maizé, quien fue su primera pareja aquí en París. Y en marzo de este año él consiguió la beca española. También en junio consiguió un petit boulot, que es un trabajo pequeño en Les Grands Journals Américains, en un periódico en la Avenida de la Ópera. Ya tenía una enfermedad, ¿no?, que se daba de manera intermitente. Tiempo después, en 1929, se separó de Henriette Maizé, se comprometió con Georgette Philippart, quien luego se convirtió en su esposa. Bueno, fue ya en todo este tiempo en París en el que pues tuvo una etapa bastante productiva en la literatura, pues compuso muchos poemas que póstumamente Georgette recopiló y
publicó dentro de Poemas Humanos, donde destaca su gran poema Masa. Su salud empeoró con el paso de los días, del tiempo. Finalmente ya en la clínica Arago, el 15 de abril de 1938, él fallece un día Viernes Santo, ¿no? Y bueno, ahí es cuando termina pues el tiempo de César Vallejo en París. La salud de César Vallejo empezó a deteriorarse cuando él ya estaba en Francia, París, en el año 1938. En dicho año Vallejo también se dedicaba como profesor de lengua y literatura. Fue en el mes de febrero cuando Vallejo empezó a sentir ciertas molestias en su salud que lo llevó a hacerse atender en una clínica local, a la cual le diagnosticaron que todo era debido a un agotamiento físico que él ya venía haciendo durante muchos años. Entonces Vallejo, después de ciertos tratamientos, él fue diagnosticado que estaba padeciendo ciertas secuelas de la enfermedad del paludismo que él tuvo en su infancia, ¿no? Vallejo fue llevado a la clínica nuevamente el 14 de abril, cuando ya su salud estaba bastante deteriorada, falleciendo el día 15 de abril a las 9 de la mañana en una clínica local al lado de su esposa Georgette y otros amigos más que se encontraban en dicha clínica. Vallejo dejó una gran carrera literaria, fue uno de los grandes poetas reconocidos del siglo XX y en la cual hay mucho que podamos aprender de él. Los invito a que puedan estudiarlo, conocer sus obras muy importantes como Trilce, Tungsteno, Paco Yunque, entre otros poemarios o novelas, ya que él participó de diferentes corrientes literarias.